¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para, tener una charlita. No es la charlita tan larga y cotidiana que tenemos habitualmente, pero quería tener un contacto con ustedes, saludarlos, saludar a todos los amigos, al querido Tito, al querido Cobursa, al querido Ubaldo, bueno, a tantos amigos que están siempre, al querido Gastón Montenegro, Adriano Track, Dalton, Kayak, el amigo Oscar, Alejandro Calteiro de España, un montón de amigos, el querido amigo Rubén. Bueno, cuando no los saludo en la presentación del video, los saludo en algún comentario y todos saben mi agradecimiento y la gratitud que tengo por todos aquellos que participan y opinan en el canal. Sinceramente, me pone muy contento tener la calidad de amigos que hay. Disculpen que les robe este minutito de tiempo para saludarlos y reconocer a cada uno de ustedes, porque verdaderamente es lindo, es gratificante. Más allá que alguno se divierte sanamente con algunas cosas y hace algún comentario con sorna, pero está bien, son las reglas del juego. A mí me gusta eso, me gusta interactuar, a veces quizás aparentar ser una cosa, después tener argumentos para refutar esa imagen que por ahí uno generó o creó a través de determinada situación. Aunque muchos ya se han dado cuenta cómo es mi personalidad. Así que nada, les mando un saludo a todos. Muy contento con la calidad de amigos que tengo. El canal cuenta con la colaboración del querido amigo Miguel, siempre aportando, siempre dando una devolución en cada uno de los videos. La verdad, muchísimas gracias, querido amigo. Y también cuenta con la colaboración y con la asistencia del querido amigo Gregorio, que también tiene su canal. Y bueno, nada, es un canal espectacular. Cada tema que aborda deja algo que aprender. El saludo a todos, como dije. Resumen del día en la obra. Hoy, tuve una charla con Lucas, quien me contrató a mí, que es el hijo de la señora que va a vivir ahí. Le planteé un montón de cosas que estaban mal, que se hicieron mal y que yo me veo en la obligación de tener que corregirlas, producto de que si no, no puedo seguir avanzando a terminar las instalaciones como corresponde. Obviamente le planteé todas las anomalías que vi en el desarrollo de lo que fue la instalación eléctrica. Le comenté que utilicé los materiales que había. Ustedes vieron que dejé una línea de tomas, primero que estaba fuera del código de colores reglamentarios. Que eso, todos saben cómo soy, puedo trabajar con todos cables del mismo color. Hubiese preferido eso a tener que utilizar uno de los colores de fase para utilizar como neutro. La verdad que eso sí no me gustó. Bueno, le planteé la situación. Hoy recableé todo lo que estaba con diámetro quizás insuficiente o espesor insuficiente de cable, y lo dejé con colores reglamentarios. La línea de tomas de uso general pasó a ser de 2 milímetros y medio. Con su circuito independiente estoy modificando esas canaletas. Mañana les voy a mostrar el desarrollo de eso también, dado que se ha modificado bastante. He recableado gran parte de lo que vieron que se hizo en tiempo real, por una cuestión de lógica y ética técnica. Para muchos es irrelevante, para otros era paupérrimo, para mí no estaba bien, pero era funcional. Todos saben el consumo que puede soportar un cable de 1,5 milímetros. Obviamente eso se hace con 2,5 y con una determinada cantidad de tomas y bla 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 bla. Ahora está todo con 2,5. Está dentro de los parámetros aceptables para una instalación.
no hubo manera de que quieran hacer la puesta a tierra. Listo. 2 térmicas, un disyuntor y dale campeón. Así que bueno, mañana les mostraré eso. Dado que nada, tuve que hacer un par de canaletas más para individualizar los circuitos. Hacer la entrada de la línea al tablero. Así que bueno, posicionar el tablero. Vieron que uno posicionar el tablero y bueno, nada, y las modificaciones que estoy haciendo en los cloacales, que créanme que bueno, no está tan sencillo como aparenta. Hoy tuve un intercambio de comentarios con el señor Patricio Garay. Creo que manejamos conceptos distintos sobre lo que es un desagüe y lo que es la pendiente negativa en un desagüe. Bueno, intentó comentarme que la cota, que la línea, llamémosle, nivel que se aspira a que vuelquen los desagües. Estamos hablando de pluviales que vuelcan en el cordón. Se denomina nivel cero, no, se llama cota cero. Bueno, la cota cero. El caño que está pasado ahí, si uno le da la pendiente correspondiente, estaría quedando a 10 centímetros por debajo del asfalto. Así que hay que replantear un montón de situaciones. El cloacal no importa porque por el momento está volcando un pozo ciego. Ese pozo ciego en el futuro va a ir conectado a la cloaca. El que conecte la cloaca tendrá que bajar hasta la profundidad necesaria para que bueno, el pozo quede trabajando como precámara, llamémosle, o como cámara, que lo hice un montón de veces. Cuando el pozo se llena hasta un determinado nivel, vuelca al caño cloacal y nunca se llena. Obviamente siempre está volcando a la cloaca. La otra es, bueno, cegar el pozo y hacer una cámara, obviamente de paso, una cámara de inspección, como para poder tener registro de lo que está pasando. De todas maneras, entre el pozo y la acometida cloacal que va a la línea municipal, se deja una cámara. Están todos los videos acá en el canal del desarrollo de esos trabajos. Pero bueno, el amigo Patricio, amigo por decir, ¿no? Me ha dejado en su canal un gráfico mostrando la pendiente negativa, positiva, la pendiente constante, bueno, la que sería caída libre, bueno, un montón de cosas que me hizo acordar mucho a cuarto grado. Pero bueno, no interpretó lo que yo intentaba decir en el video, que cualquiera que no es plomero, pero que tiene un poquito de sentido común, se da cuenta que quien trabajó ahí no tenía conceptos de plomería, conceptos de fontanería y de albañilería hasta ahí les diría. Y si tenía conceptos, le faltaban herramientas porque no hay una sola pared a plomo. Puedo mostrar un montón de anomalías, puedo mostrar un montón de columnas llenadas, perdón, columnas llenadas en 2 etapas. Mal, pero no encofrados que se unen y se vuelcan. Hay un quiebre, hay un corte en la carga de la columna y les podría decir que tiene una luz de 1 milímetro, que en una columna eso es pésimo. Pero bueno, nada, no soy arquitecto, así que no tengo por qué criticar eso, tampoco soy maestro mayor de obras, pero alguna que otra vez he construido y sé cómo se hacen las cosas. Así que nada, ese sería el resumen. Después, bueno, les puedo dar una devolución mínima, ¿no? Sobre algunas herramientas que estuve utilizando hoy y mañana voy a llevar nuevamente. Me estaba riendo porque me llevé de la casa de un cliente el rollo de cinta aisladora, porque pasé a hacer una urgencia, un desarrollo de en una instalación entre un tablero y otro, entre el primario y el secundario, la térmica saltaba permanentemente, la térmica del primario saltaba permanentemente,
Me querían convencer mediante mensajes que era simplemente cambiar la térmica y yo los quería convencer que debería haber un corto entre un tablero y otro. Y bueno, terminé teniendo razón yo, les dejé funcionando con un cableado exterior, que no es otra cosa que un alargue de 2,5 milímetros, de tablero a tablero hasta tanto el viernes me ocupe de resolver esa tarea, que va a terminar con un cableado exterior de tablero a tablero. Bueno, después desarrollaré eso cuando llegue el momento. Pero bueno, hay un montón de herramientas que ya conocen. Estos obviamente ya los conocen, ya han tenido su devolución técnica. Obviamente no los usé hoy porque estoy armando bastidores y todavía no conecté la línea. Así que sería, sería medio irrisorio utilizar destornilladores aislados para trabajar en bastidores que todavía no tienen tensión. Pero bueno, puede pasar. En sí, la devolución que quiero hacer, una devolución primaria, y han trabajado bastante, dado que desde que los tengo, los vengo utilizando en todo lo que amerita. Los destornilladores de la marca Celta, les voy a hacer una devolución primaria de mi percepción sobre las unidades. De mi percepción primaria sobre las unidades. Bueno, vamos a empezar por los que más se han utilizado, que son, bueno, en este caso, yo le llamaría el pH1. Está medio confuso, la varilla es de 4, el pH podría ser 1, yo el pH1 lo conozco como varilla de 5, pero bueno, vamos a pensar que es un pH1. El mango es bastante, llamémosle diminuto, bastante escueto en dimensiones. Sí, es bastante cómodo. Yo lo he utilizado para armar todas las borneras de los bastidores, de los módulos, de los puntos, de los tomas, en fin, para hacer las distintas, los distintos empalmes en lo que sería, como dije, los bastidores. Y para ese trabajo la verdad que es una herramientita linda, para ese trabajo. La sensación a la mano es la de empuñar un destornillador de electrónica, pero un poco más grande, dado que bueno, incluso tiene hasta su esfera donde posicionar la palma de la mano y darle giro rápido a la herramienta. Después he trabajado con algunos un poquito más grandes, que si bien el mango para determinadas manos va a resultar chico, yo creo que la idea de este mango es no invitar a imprimir torque, muy parecido a lo que fue la toma de contacto con segmentos económicos, por ejemplo, de Inco, de Entop, bueno, de Jadever, de Watfow. Esos segmentos acotan un poco las dimensiones de los mangos como para que uno no tenga como agarrarse y hacer una buena fuerza sobre el mango. Yo los estuve exigiendo, hubo oportunidades en las que los tuve que exigir y he notado que tienen un poquito de juego. No sé si lo van a percibir. Tienen un poquito de juego, lo estoy teniendo en este momento con la pinza. Tiene un poquito de juego la varilla. O sea, no sé si se aprecia porque es difícil que... A ver ahí. Capaz que lo puedan ver. O sea, la varilla no se mueve, pero el mango sí. Bueno, si yo me pongo a hacer fuerza en serio, lo zafo. Pero, sinceramente, en los tornillos que he apretado en este espesor o con este espesor de varilla y con esta punta plana, si bien los he apretado y he sentido el jueguito de la varilla dentro del mango, les tengo que reconocer
que no era necesario pasarse de torque y romperlo. O sea que se podría decir que por el momento vienen cumpliendo con las funciones. He trabajado con las unidades bastante como para poder hacerles esta devolución parcial. Los de varilla pasante los vengo exigiendo y no han arrojado juego ni el pH2 ni el 6%. La verdad que son unidades lindas. Son unidades lindas. Me gustaría tener un mango un poco más machoso como para poder agarrar en serio y darle para un destornillador de este porte, ¿no? Pero bueno, generalmente yo hubiese, todavía no terminó la toma de contacto, es una devolución parcial, no final. Calculo que hubiese dado una devolución final sin alguno de estos intentos, si hubiesen partido o si hubiesen dañado las puntas o si hubiesen marcado. Pero créanme que todavía no se le salió ni la pintura y miren que los usé, no ganaría nada con mentirles. Todos tienen este mismo uso, este mismo desgaste. Los recomendaría para la persona que está comenzando, por ejemplo, y pegó una instalación como la que yo estoy realizando, que deben ser unas 20 bocas, con tomas doble, con bastidores compuestos por 2 puntos y toma, porque en el baño hay 2 puntos, pero quedó el toma con línea de tomas, no fue tan desprolijo como ahora le di el cuartito de vuelta que falta. Sí, no les voy a negar que en algunas cajas he bajado neutro de la línea de iluminación para que en esa caja haya un módulo toma, porque, bueno, la señora va a tener un montón de cosas para enchufar y van a faltar tomas. Entonces, para amenguar dicha necesidad, he tratado de, bueno, que quede un anillo radial de tomas, más alguna caja con algún tomita que comparte el circuito de iluminación de uso general, pero cableada con línea de 2,5 milímetros. Quien conoce un poquito de reglamento notará que pueden faltar algunas cosas, pero ahora en este cuartito de vuelta que le di, producto de que hay un billete más y me dieron algunos materiales más, se pudo redondear algo un poco más prolijo. Pero bueno, a mí en esencia, y lo está dicho por la clienta en los videos, me propusieron hacer esa instalación, cablear lo que hay existente con los materiales que pidieron las personas para desarrollar las tareas. De hecho, pidieron 2 disyuntores, ni siquiera un disyuntor y una térmica, o pedir 2 térmicas y un disyuntor, aunque no lo iban a poder conectar porque no había individualidad de circuitos. Pero bueno, nada, yo estoy tranquilo que desarrollé lo que me habían pedido que cotice a modo presupuesto, a modo económicamente hablando, digamos. Y bueno, ahora todas estas modificaciones y este recableo y este replanteo de instalación obviamente conlleva otro presupuesto aparte. Por otro lado, sigo utilizando las pinzas Diju. Ya subí mi foto a la comunidad. Herramientas para trabajar nomás. Así le llamo yo. Herramientas para trabajar nomás. Hermosa pinza, la verdad. Cuando termine con esta instalación, les vamos a hacer un mantenimiento. Así, bueno, como estuve viendo una maratón de videos de Gregorio, dado que pongo a reproducir y mientras trabajo, escucho y nada, estaba viendo la saga de pinzas de punta,
alicates, alicates universales, francesa, en fin. Cada herramienta tiene una historia. Les agradezco mucho a los amigos, al amigo Fabio, que me tiró una linda consigna para desarrollar, que es armar un elenco de llaves indispensables para un taller que comienza. Yo agradezco cada una de las propuestas que me hacen para desarrollar temática, pero se los agradezco desde un lugar que noto que valoran mi opinión ante determinadas circunstancias. El otro día, en un video cortito, les conté, les leí el mail que había mandado un muchacho llamado Diego, no voy a decir el apellido, despidiéndose del canal. Bueno, y planteándome un par de situaciones que no le gustaron. Pero quiero que sepan que me sentí muy reconfortado, pero no por ser una mala persona y decir, sí, es así, es como yo digo. Cuando hoy leí el comentario de un muchacho que sé que está acá en el canal hace bastante, porque he leído otros comentarios de él y hace un par de fechas, como diría gente conocida. El nombre que tiene la cuenta es JR Maxis. Bueno, quizás el nombre no lo ayude mucho, pero JR Maxis hoy ha comentado, y no me dejes mentir, amigo, en alguna de mis publicaciones, más específicamente sobre los tubos Durol. Sé que a muchos le va a romper las pelotas que me meta de vuelta en ese tema, pero esto es una pelea donde hay un contrincante que no quiere recoger el guante y salir a la cancha. A mí las cosas me las tienen que explicar como a Fantino. Muchos me dicen, como fue el caso del querido Dieguito, te haces el tonto. Bueno, traten de explicarle a ese tonto, que quizás sea, para las personas que me consideran de esa forma, imagínense que es real, porque si no estarían sacando crédito a sus propias palabras o a sus propios pensamientos. Yo soy un salame que salgo del taller, me voy a mi casa, me pido una redonda, mientras como una redonda, me gusta ver algún video, mientras tomo un vaso de mi gaseosa favorita sin azúcar, light o cero. Y bueno, y veo, y yo lo interpreto algunas situaciones que para mucha gente un poco más iluminada que uno es obvia, pero para mí no. Para mí no. Yo nunca terminé de entender, y no lo digo contra la marca ni nada, no tengo nada contra la marca. De hecho, les hice publicidad gratis sin saberlo un montón de tiempo, porque mis carretillas son de la marca Durol, y muy contento que estoy, lo mismo que mi trompito y el trompito que le compré a Eduardo, persona que obraba como contratista para mí, haciendo la parte de albañilería, y ya he contado en el canal un montón de ocasiones y secuencias que hemos vivido. Pero imagínense que yo soy un tonto tal cual ustedes me describen, y llego a mi casa y veo de golpe Durol. Yo tengo conocimientos de que es una pequeña metalúrgica, qué sé yo, que hace buenos productos, que de hecho les sugiero, ¿no? a los amigos, a los amigos de otros, de Durol, que a la carretilla yo le tuve que hacer, pero se los digo sin ánimo de molestarlo ni nada. Les vuelco la experiencia de un tipo que usa sus productos, no que juega, que usa sus productos. Yo a la carretilla, en más de una situación, que ha quedado en
las distintas obras, por impericia de quien la usó, yo o quizás otra persona, la hemos dejado estacionada a la intemperie, producto de que eran las posibilidades que había, pero no la dejamos parada. Fin de semana de lluvia, cuando llego a la obra, la encuentro llena de agua. Bueno, no habría demasiado problema porque fue el viernes, llovió el fin de semana, más que volcar la carretilla por ahí, no pasaba. Pero se daba el factor de que por ahí yo estaba desarrollando tareas en una casa, la dejaba en el patio porque no había otro lugar, me olvidaba de pararla contra la pared, a la carretilla, y bueno, se llovía y se llenaba con agua. Todos dirán, bueno, vos sos un boludo que no la deja parada, o bueno, qué mala suerte que llovió. Bueno, pero por ahí yo a ese domicilio no volvía en la semana próxima a cumplir tareas, porque se da a veces que uno se toma unos días de un trabajo para no descuidar otras cosas, y además porque a veces hay que dejar que avancen otros rubros, que por ahí uno no está contratado para dichas tareas. No sé si me explico. La cosa es que quedaba la carretilla una semana con agua. Se oxidaba. ¿Qué le implementé? Le implementé un tapón. Que de hecho ayuda mucho a lo que es la limpieza. Muchos dirán, bueno, no, pero vos le hiciste un agujero, ahora cuando... Porque a veces se suele preparar material dentro de la carretilla. He visto gente que la usa así y alguna vez yo lo he hecho también. Preparar material dentro de la carretilla. Obviamente una limpieza bastante aguda después. Pero muchos dirán, después cuando transportas arena se te cae por el agujerito. No, yo le hice un tapón que generalmente después de cumplir las tareas, uno se da a la tarea de la limpieza de las herramientas con la manguera. Estamos hablando de una carretilla. Saco el tapón y la dejo sin el tapón. Si me olvido de volver a ponerlo, cuando voy a desarrollar las tareas, me voy a dar cuenta que está colgando porque le hice una cadenita y queda el tapón colgando, ¿no? Entonces estaría bueno que implementen algo de eso para que la carretilla tenga una especie de desagote. Quizás lo han implementado a lo largo del tiempo o no, siguen con la misma estructura, pero bueno, tómenlo como de quien viene, por ahí darle cierta caída, no tan plana, pero, o sea, tómenlo como de quien viene. Por ahí les sirve el dato de un tipo que labura con sus herramientas, con sus productos. Pero nunca me terminó de quedar claro si esos Durol de la carretilla, del trompito, son los mismos que hacen las Picoloro, que traen de afuera las Picoloro, los tubos, las masas, porque estamos hablando de herramientas Durol, pero, qué sé yo, no sé, es raro. Está Bluetooth, o Bluetooth, o como se llame, pero bueno, no es más fácil decir no, si es que es así, ¿eh? Yo soy Fantino, a mí me tienen que explicar todo como si fuese el tonto que ustedes creen. No, Bluetooth es una ferretería de las mismas personas que fabrican las carretillas. Nada más que agarraron un billetardo, lo pusieron, trajeron un lote de picoloro, le pusieron su nombre y ya está. A mí me lo tienen que explicar así, porque si no yo no lo entiendo. No lo entiendo como no entiendo tantas otras cosas. Por ejemplo, pruebas de herramientas en otros canales. Yo, para mí, si bien me caliento ante un par de situaciones, que es real mi calentura, de hecho me cargan porque me encontraron el punto débil, ahora ya me lo tomo como chiste, pero me dicen, a vos compararte con Mantecol es meterte el dedo en una nariz. Sí, no, la verdad que no se buscaron la mejor. No, a mí compararme con Mantecol es agraviarme en serio. Lo mismo que quizás le pasaría a él, si lo comparan conmigo. A mí ahí cuando me compararon con Mantecol me calenté en serio.
sacando cuando lo hacen en chiste. Pero cuando dijeron, de última, son mantecol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Yo puedo agarrar una masa, una pala, desarrollar tareas, puedo rectificar un motor, puedo hacer un montón de cosas que el tipo le daría un infarto con solo intentar levantar el cigüeñal del piso. Y no es porque yo sea el más atlético ni nada, simplemente porque tengo una vida de movimiento, de rutina, de masa, de cortafierro. Lo que digo lo diré equivocado o no, pero a mí nadie me puso un billete, nadie nada. O sea, si yo compré estos destornilladores y los considero buenos, les voy a decir, los considero buenos. Si los considero chotardos, les voy a decir, los considero chotardos. Estaba diciendo que, y abro un paréntesis que me fui por las ramas o no redondeé el tema, ahora quizás lo veo y sí lo redondeé, hubiesen sido una buena opción 2, 3 añitos atrás por el precio de estos destornilladores para el técnico que recién comienza y después comprar alguna otra opción. Hubiesen sido unas lindas opciones económicas. Pero ¿qué pasa? Ante la presencia de Watford, Dishu, Hadever y demás, de hecho me pasó a mí, intenté armar un elenco económico con herramientas económicas para desarrollar tareas en una obra que terminaron siendo más caras con el paso del tiempo que comprar una Dishu que es incluso mejor. O sea, son mejores. Las Dishu son mejores y más económicas. 2 o 3 añitos atrás, estos destornilladores, por el precio y las prestaciones, hubiesen sido bárbaras. Hubiese sido una ecuación perfecta. Hoy en día, les digo muchachos, son buenos, relativamente aceptables. Se pueden usar, los puede usar un profesional, los puede usar un profesional. ¿Qué va a diferir? ¿Qué va a diferir? La vida útil de la herramienta. La vida útil de la herramienta. Eso es lo que va a diferenciar el uso en manos de un profesional a un tipo que cuelga cuadros los fines de semana porque la germu le rompe la paciencia. Un tipo que cuelga cuadros y atornilla cositas tiene destornilladores para el rato. Un técnico que está en desarrollo de tareas no va a ser tanta la vida útil de estas herramientas, pero obviamente se pueden cumplir tareas y está demostrado y Gregorio incluso los tiene y no ha estado satisfecho con los destornilladores. A mí, sacando el tema de los mangos, las varillas me han dado un resultado bastante aceptable, dado que no han sufrido desgaste ni torsión. Y los he utilizado bastante. Todavía le falta tener la necesidad imperiosa de agarrarlos, girarlos y bueno. Ante las situaciones que han sucedido, algo parecido a eso, he notado que aparece este juego. No sé si se logra apreciar porque parece que uno lo falsea. A mí me han dicho, queriendo, no sé si halagarme o insultarme, me han dicho, la tenés tan clara con las herramientas que sos capaz de romper una sin dejar huellas. Y no es así. No es así. Pero bueno, volviendo al punto. Nunca me quedó claro el tema Durol. Como consumidor de la marca, me gustaría tenerlo claro. ¿Por qué no dicen lisa y llanamente? Si es así, capaz que son dos personas distintas. Bueno, dicen, no, los de Durol pusieron un billete, trajeron pico del oro, tubo, esto, lo otro, y ya está. O sea, ¿por qué tanta vuelta? O sea, ¿qué tiene que ver? No sé, quizás ni siquiera son la misma persona y simplemente coincide el nombre. Es lo mismo que mañana compren una pinza que diga Ilacqua. Y yo diga, no, la compraron en la ferretería Josecito. Los amigos de la ferretería Josecito mandaron unas pinzas Ilacqua. ¿Tienen algo que ver con vos? No, yo soy gasista y electricista. No sé si se entiende. A mí me tienen que explicar las cosas como a los tontos. Después,
toma de contacto de herramientas, ¿no? Bueno, yo las probé en obra, algunos estarán contentos, otros no, pero hoy el amigo J.R. Maxis me ha dado la pauta, disculpen lo precario de este estudio, hoy me ha dado la pauta, que tan equivocado no estoy. Él entendió todos los conceptos que yo quiero decir y transmitir, quizás en mi... porque la persona que a uno no lo quiere comprender, no lo va a comprender por más que se lo explique con peras, con manzanas o con bananas. Es así. La persona que sí tiene la predisposición o comparte tus ideas, te va a comprender a la perfección lo que querés decir. Yo, por ejemplo, la tenía en la mano, ahora no, está acá. Esta cartuchera, como de todo lo que tengo acá, yo lo gatillé, yo lo pagué. Miren cómo está esto. Miren cómo está esto. Esta cartuchera no tuvo una vida como la naranja. La naranja sí, les puedo decir, es una excelente cartuchera. A mí me dejó a gamba el cierre después de un año de uso, porque ya estaba muy llena y yo le daba como, no para que se rompa. Confiado, la cartuchera lo dio todo y la tengo. Y yo les puedo asegurar que esta es más chica y no es la misma tela. Esto está así, de viajar adentro del bolso. No la he llevado en la moto, no he hecho 1.000.000 de cosas que a la otra les he... A la naranja la he expuesto a situaciones que quizás estaban por sobre su capacidad de cartuchera, dado que todos los que la tienen son chetos, y a mí me dio un resultado bárbaro, la naranja. Compré estas grises porque dije, bueno, la cartuchera es buena, pero vamos a cortar con lo naranja, corresponde, es el icono de otro tipo que no soy yo, listo, no me interesa. No quiero, yo no, ya está. Me llevé un chasco terrible. Primero y principal que visiblemente son más chicas. Segundo, miren cómo está de viajar adentro del bolso. De viajar adentro del bolso Watford. Y esto se incrementó peor en estos días. Que estoy llevando el bolso en el baúl del auto y va haciendo esto. Quizás, no sé. Déjenme creer que es así. Si a la gente que fabrica esta cartuchera, miren cómo está. Si a la gente que fabrica esta cartuchera, ya de por sí, le dan en los quintos forros del culo, que uno hable mal de su producto, si a las personas que fabrican esta cartuchera, ya, si escuchan esto, les va a dar en el quinto forro, habiéndolo uno pagado y teniendo el derecho a criticar el producto, imagínense cómo se va a poner una persona que les mandó, les regaló, les obsequió, les donó, o como lo quieran decir para no pagar impuestos, una fortuna en herramientas. No podés decir otra cosa que no, la herramienta es perfecta. Es lo único que podés decir. Es lo único que podés decir. Porque si ya les rompe las pelotas, que le critiques el producto habiéndolo gatillado, imagínate lo que le va a doler si encima te lo regalaron. Y no me vengan que a mí me dijeron, vos mostralo, hacé los ensayos, dale con todo, gatillala, hacela sufrir. Los únicos que pudieron haber dicho eso sinceramente con una mano en el corazón son los de Canipex. Que ahí sí, mostrame dónde está la falencia de la herramienta que yo la corrijo. Son como los de Ferrari. Los de Ferrari están poniendo gente permanentemente que intente romper el motor. Rompelo, así veo dónde está el problema. Pero no me lo traigas perfecto. Bueno, eso es así, es así. Ahora, un tipo que invirtió, que está así, está medio...
¿Se entiende? ¿Me siguen? Yo soy Fantino, no entiendo nada. Yo estoy comiendo una redonda, soy un pelotudo más grande que lo que ustedes creen. Si ya les está doliendo, cuando uno pone el billetazo y tiene estos temas, imagínense si van a pretender que las tomas de contacto con las herramientas, que son regaladas, donadas, obsequiadas o a modo lo que quieran, más allá de que le pongan la mano en la espalda o eso diga, vos dale y dale y dale y hacela sangrar, no les va a gustar que les digas que el color es feo, no les va a gustar que les digas. Y el que es así, y el que se ve en la obligación de mostrar herramientas donadas, regaladas, prestadas, no puede decir otra cosa que están buenas, no puede decir otra cosa, porque es así, es así. Es como salir con una mina, que a uno le gusta y creérsela que uno está bien posicionado en la situación. Ustedes síganme, porque si me quieren comprender van a comprender. Síganme en el sentido de lo que estoy diciendo. Es como salir con una mina y en un momento que uno se siente confiado, decir, decime ya todo lo que no te guste de mí, porque yo quiero saber, quiero estar seguro. ¿Y qué va a decir? Le estás pagando la cena, la estás sacando, la estás llevando, la estás trayendo. No, y sos hermoso, sos re dulce. Y sí, te la reaguantás, sos inteligente, culto. Me encantan los tipos con anteojos. Que usan chomba. Ah, qué bien que... Listo. Ahora, si esa chica dice la posta... No, mirá, ahí bueno, no. Si tengo que serte sincero, la verdad los tipos con anteojos no me gustan. Y además, no, la chomba, ese estilo de chomba, no va. Y además, ¿sabes qué? Te tendrías que acomodar un poco el pelo, no está bueno. Ah. Y además, ¿sabes qué? No da esto. Ya está, salí con otro, loco. Salí con otro, loca. Ya que ¿para qué me hiciste venir? ¿Para que te pague la cena? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Uno dice, decime que mi producto es buenísimo, encubriendo él, no lo vayas a hacer. No lo vayas a decir que esto no sirve. O sea, mentime que me gusta. Hay herramientas que no son tan malas, pero no son tan buenas como dicen otros. Por ejemplo, yo hoy subí un video ahí de una llave cruz. Desde hace años que en los talleres se sacan las ruedas con mangos de fuerza y tubos comunes. Pero, ¿a qué voy con esto? Si vos querés probar un tubo para alto impacto, no podés hacerlo aflojando 4 tuercas de rueda. Y estoy diciendo 4 siendo generoso. Siendo generoso. Ya sé las dos cosas que me van a decir. Ya lo sé. No, pero esos tubos están orientados a las gomerías, donde se usan todos los días y ponen y sacan 4000 ruedas. Ahí pusiste 4 tuercas. No me rompas las pelotas. Pusiste 4 tuercas. Después, vas a decir, bueno, no tenía otra cosa para probarlo. La verdad no tenía otra cosa para probarlo. Eso era lo más duro que había y le di. Si no tenés algo donde probar las herramientas, no las agarres para probar, porque te convertís en un infomerciante. Te convertís en un infomerciante. Si vos agarrás un tubo de alto impacto que sirve para aflojar cosas con bulones de determinado grado, o sea, yo sé que el tipo no es un ignorante, por eso digo estas cosas. O sea, si yo sé que el tipo es un salame, digo, no, bueno, la probó así porque es un ingenuo, él considera que le... El tipo sabe, lo que pasa que, bueno, ya está,
Ya los mostré, ya, ¿vieron? Yo los mostré los tubos. Y después de este video seguro sale apretando un reactor, o no sé, que es un carajo, es un reactor, pero va a poner bulones y le va a dar hasta que los bulones se corten, la máquina saque humo. No es como se prueba la herramienta. Agarrá y decile, mirá, loco, no tengo las maneras de probarlo, no me mandés tubos para probar. Me metes en un quilombo. Y si no, agarrá y hace esto. No me mandés 72 tubos, mandame un tubo de 32. Te vas a las vías del tren, te vas a las vías del tren, está la vía muerta, no me vengan que quilombo con las vías, con las estaciones, con seguridad, con nada, porque yo si quiero lo hago. Se agarran el tubo de 32 con las pistolas de impacto, esas que tienen, que con batería de no sé qué, que bla 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 bla. Vas, ¿cuánto dura el video? 25, 40 segundos, nadie te va a decir nada, no llega ni a venir la policía siquiera. Te vas a la vía muerta y te pones a aflojar o a apretar las grampas que sostienen la vía al durmiente, que no me acuerdo el nombre, o no sé si alguna vez lo supe, pero sí, creo que lo debo haber sabido porque estudiamos bastante del tema ferroviario y cómo y por qué están orientadas las vías de determinada manera y por qué todas confluyen al puerto. Hay un montón de estudios que uno ha hecho, ha tenido y nada. Pero te la probás ahí, ahí vas a mostrar que la herramienta se la aguanta, que la herramienta se la banca. Mi ignorancia me indica eso. Díganme si estoy equivocado, ¿eh? Díganme, no, Tano, la verdad que sos un salame. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que vas a aflojar una tuerca de un durmiente de tren? Yo lo hago. Este tubo, si encaja en la vía del tren, o voy y lo pruebo ahí. Voy y lo pruebo ahí y lo filmo. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué haces? Estoy probando un tubo. Ahora te lo aprieto de vuelta. Y si lo afloja, afloja. Y si no, no. Pero no me vengan con que no tenía dónde probar, porque esa es la segunda. No, no tenía dónde probar. Y si no tenés dónde probar, ¿para qué agarras tubo? Para probar. Porque eso yo agarro el más chotardo que tengo y lo aflojo. Y lo aflojo. Y no vengan con la del envejecimiento prematuro, bla, 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 bla. Porque con tubos Chrome Vanadium de Coto, hemos aflojado y apretado con Jorge, no sé, todas las ruedas de todos los autos que se han reparado en esa época, se han apretado y aflojado con un mango de fuerza, Baco, y con tubos Chrome Vanadium. Ninguno se marcó, ninguno se rompió, y era un uso de taller, donde se hacía frenos, distribuciones. ¿Qué tiene que ver la distribución? Tenés que sacar la rueda para poder acceder a la correa. Es así, al tensor, a la pata de motor, a todo. Tenés que levantar de la derecha. Estamos hablando de Corsa, bueno, un montón de autos más. Hay un montón de maneras de probar más fielmente las herramientas. A mí las cosas explíquenmela como si fuese el estúpido que ustedes creen, explíquenmela de esa manera. No me corran porque mi ignorancia me lleva a pensar que son infomerciales. Son infomerciales. ¿Qué es un infomercial? Mostrarles esto, contarles lo genial que es y lo lindo que es, pero nunca lo van a ver con un defecto, una contra, nada. Segmento de herramientas. Bueno, listo. ¿Qué características tiene la herramienta para posicionarla en un segmento profesional? A ver. Listo. Estamos. Tiene todas esas características y tiene todas esas condiciones. Perfecto. Nipex. ¿En qué segmento la posicionan? Nivel Dios, porque seguramente debe estar más arriba. Y si están iguales las dos en segmento profesional, ¿para qué van a gastar en Nipex? Compren Durol, compren Bremen. No, pero está orientado al segmento industrial, no profesional. Bueno, yo tengo pinzas industriales. Acá, mirá. Inco.
¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuánto verso hay? Verso inocente, ¿no? Sin maldad. Pero hay muchos tipos, muchas personas, mucha gente de trabajo, mucha gente bien parida, mucha gente que piensa, mucha gente que no es considerada envidiosa, como yo, me consideran envidioso, o como a mí, era la frase que tendría que haber dicho. Envidioso, envidioso, envidioso. ¿Qué envidioso? ¿Qué envidioso? ¿Dónde está la envidia? Estamos hablando de probar una herramienta como se debe. Como se debe. La de Rucci, la Picodoloro Rucci, ¿en qué segmento está? ¿Profesional, industrial, jovista? ¿La querés usar como profesional, la Picodoloro, como plomero? No tiene mordida la herramienta, no tiene mordida. No jodan, no muerde. Abre poco, te gatilla los dedos. Cuando la querés apretar para que verdaderamente cumpla con apretar algo como pico del oro, es tanta la presión que junta, por la dureza se dobla como un moño. En ese canal era lo mejor. De golpe y porrazo no hablaron más. Bueno, gente, no sé. Yo siempre voy a dar mi punto de vista cuando se trate de herramientas. No critico los tubos Durol porque verdaderamente no los compré. ¿Tuve la posibilidad? Sí, los tuve en mis manos. Lo comenté al muchacho este que notó un montón de cosas que yo también había notado, pero que no comenté ni dije, porque si no, sí van a decir, no, este viene con saña, viene a lastimar, viene a dañar, viene a romper. Pero hay un montón de cosas que, para mi punto de vista, con las herramientas Durol no estarían siendo probadas, no estarían siendo juzgadas, no estarían siendo medidas con el mismo patrón. Para mí, para mí, para mí, como tipo de trabajo consumidor de herramientas. Yo tenía la posibilidad de comprar los tubos para poder criticar los tubos con el tubo en la mano, como corresponde, no por haberlo visto y haber dicho, no, la verdad no gastaría esta plata en esto. Prefiero seguir comprando esto. Prefiero seguir comprando esto. ¿Sabes qué pasa? Esto también afloja una rueda. Esto también afloja una rueda. Así como lo ves, esto también afloja una rueda. No, pero ¿qué vas a comparar? Es una herramienta completamente superior. Vos demostraste que la tarea es aflojar una rueda. Nada más. Demostraste que la tarea es aflojar una rueda. Díganme si estoy equivocado. Díganme. Acepto cualquier punto de vista. Acepto cualquier punto de vista. Pero me reconfortó saber que una persona, sacando los amigos de siempre, porque acá hay amigos que opinan como yo, así, es como vos decís. Hay otros que dicen, bueno, yo disfruto los dos contenidos, siguen siendo amigos, acá no hay condiciones para pertenecer o no. En una época yo podía ver los comentarios de las personas, yo veía comentarios de Ubaldo, de Tito, de todo, que está todo bien, eso no va a restar mi cariño hacia ellos, no va a restar eso, no va, siga igual, porque nunca llevaron y trajeron mierda de acá para allá ni de allá para acá. O sea, miran, disfrutan los dos contenidos, están los que piensan como yo, que van y dicen lo mismo que yo allá, y están los que dicen, no, vos estás re equivocado, eso no es así, listo. Acá son todos bienvenidos. Ninguno es silenciado, ninguno es nada. Pero hagan de cuenta, y lo vuelvo a repetir, que yo soy Fantino. A mí me tenés que explicar todo. Yo soy un tipo que llegó del taller, se pidió una redonda, se compró su gaseosa fría favorita, pasó con el auto por el kiosco antes de llegar a su casa y se pone a querer disfrutar un video y se llena de preguntas porque él es tonto, él es cortito y no entiende
Y capaz que es obvia la respuesta, pero a mí explícamelo bien, a mí explícamelo en serio. ¿Vos me estás queriendo decir que entonces un tubo de impacto está bien probado aflojando una rueda? Bueno, para mí no, qué sé yo. No tenés otra cosa en donde probarlo, porque esa va a ser la segunda respuesta. Entonces no mostrés algo que no podés probar, porque se transforma en un infomercial. Bueno, yo no sé, yo no estoy caliente, ¿eh? Yo, el 90% de estas situaciones me las tomo a sorna, o sea, joda, hablamos de herramientas, tenemos dos puntos de vista distintos sobre la misma situación. Después, si entramos en el otro 10%, sí, hay bronca, hay odio, hay recelo, hay un montón de cosas, pero el 90% es simplemente exponer mi punto de vista como consumidor de herramientas, que me da el derecho en haberla comprado. Haber comprado las herramientas, porque pongámosle que yo pensé, creí que todo lo que decían era cierto y bueno, no, la verdad a mí no me dio resultado. No me dio ese resultado. No son horribles. Ha mostrado peores. No son horribles. Ha mostrado peores. Pero bueno, gente. Vuelvo a repetir esto porque me gustó la idea. Yo si tendría que probar tubos y no tengo... Yo me fabrico el qué. Hay carteles en las veredas. Estamos hablando de un tipo que quiere probar un tubo fielmente y no consigue en dónde. No estamos hablando de hacernos los loquitos ni nada. Estamos hablando de buscar un verdadero reto para la herramienta. Andate a las vías del tren, hay carteles, hay en los peatonales de la autopista, te vas a hay guarrays con bulones que deben estar reclavados, quizás no. Probá, fíjate qué rubros, que no sean la mecánica, utilizan esos tubos. Y he visto yo tomas de contacto que creo que querían probar pistolas de impacto Milwaukee. Nunca les di mucha pelota, creo que habían puesto The Wall versus Makita o... no me acuerdo, o Milwaukee. Y le daban a un operario un tubo así de grande con de 3/4 con un reductor a media y le daba. Estaban aflojando, creo que un diferencial, alguna arteria de un diferencial. Tubos de 41. De 41. Nada, nada. Seguile dando murra, ya está caliente, maestro. Ya está largando el orcito. Seguile dando. Para atrás, para adelante. ¿Aflojó o no aflojó? No aflojó. ¿Se quemó? Sí, listo, la mierda. A probar la otra. En otro bulón, con las mismas características. Para atrás, para adelante. Esta sirve. Esta aflojó. Probá como corresponde, maestro. Para aflojar ruedas. Uy, mirá. Mirá. Mirá quién me critica. Me critica un negro que no tiene ni un aro de la poronga esa para grabar. Llave Cruz. Del año 95 conmigo. La primera llave Cruz en serio que me pude comprar. Todas las otras me vinieron en autos que yo compré y vendí. Todas me las quedé. Lo mismo que los cricket tijera, las balizas, matafuego. Todo lo que podía sacarle le sacaba. Esa me la compré nueva. Los gomeros, que más que un tipo... ¿Quién va a sacar más rueda que un gomero? Llave Cruz, golpecito. No, es por una cuestión de tiempo, de velocidad, que le dan con el... la ponen, le pegan, gira... Ah, no, pero se termina rompiendo la mano el tipo. Acá teníamos el aguilucho. La gomería del aguilucho. El viejo, 70 años. La miraba y la llave Cruz giraba sola para aflojar una rueda.
Pero bueno, gente, sepan disculpar. Que simplemente quería exponer mi punto de vista. Porque del otro lado son muy calladitos. Pero todo lo que uno dice, después tiran la foto, después tiran el videíto, como diciendo, no me olvidé de los tubos, los tengo acá, ahora le voy a dar con lo que tengo, vas a ver cómo te lo hago. O sea, qué casualidad. Todo re casual, ¿eh? Todo re casual. Bueno, ¿será que mis enemigos imaginarios y mis delirios persecutorios me están haciendo pensar así? Además, sumémosle las malas juntas. Las malas juntas de tapa de cilindro que hacen que se mezcle el agua y el aceite. Saludos, gente, nos vemos mañana. Ya hablando de otra cosa. Un abrazo.